Santo Tomás Moro de Lima. Hoy miércoles nos corresponde desarrollar la 8ª sesión del conversatorio de los miércoles, donde tomamos temas de actualidad del país, de la Iglesia o del mundo. En esta ocasión, ya a puertas de declararse ganadora de las elecciones presidenciales a la candidata Fujimori, con su partido que gobernará, que es Fuerza Popular, estamos dispuestos a mencionar algunas cosas de su plan de gobierno, en compañía de Rolando Villanueva, de Juan Carlos Hueso y de otros que se agregarán después en el transcurso del programa. Este plan de gobierno que presenta el fujimorismo de 2026 al 2031, o sea, los 5 años de gobierno próximos, se ha titulado, y lo dicen por qué, Perú con orden. Yo quisiera hacer el marco que como católicos nos corresponde. Hay una enseñanza de nuestro recordado pontífice Benedicto XVI que la expresó en un discurso casi de los que no tienen importancia en el Vaticano. Un discurso cuando recibe a un grupo de personas vinculadas al Partido Popular Europeo un 30 de marzo del 2006, hace exactamente 20 años y medio. En esa ocasión, Benedicto XVI mencionó que cuando interviene la Iglesia en defensa y promoción de la dignidad de la persona, no lo hace por un sentido de fe, sino lo hace en un sentido de defensa de una verdad de la creación. La persona es digna. Y por lo tanto deduce que se pueden destacar que hay principios que, dijo él, no negociables, y destacó 3 en esa ocasión. La protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia, como unión de un hombre y una mujer, basada en el matrimonio, y su defensa contra los intentos de equipararla jurídicamente a formas radicalmente diferentes de unión, que en realidad dañan y contribuyen a desestabilizarla a la familia y a la sociedad. Y tercero, protección del derecho de los padres a educar a sus hijos. Diciendo que cuanto más se niega o tergiversan estos 3 principios, constituye una ofensa contra la verdad de la persona humana y una grave herida causada a la justicia. 3 años después, con ocasión de recibir al tercer grupo de obispos argentinos visitando el Vaticano, hay que entender que todos los obispos tienen obligación de visitar el Vaticano cada 5 años y se forman en cada país grupos. Entonces este era el tercer grupo de argentinos que les tocaba a los obispos visitar el Vaticano. Ahí, en esa ocasión, el 30 de abril de 2009, o sea, 3 años y un mes después de aquel famoso discurso de los principios no negociables, cuando refería el Papa a los laicos y qué hacen los laicos en la vida social, dijo lo siguiente: su compromiso los llevará a promover en especial aquellos valores que son esenciales al bien común de la sociedad, como la paz, la justicia, la solidaridad, el bien de la familia fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, la tutela de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural y el derecho y obligación de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas. A partir de ahí se ha desarrollado de estos 2 pequeños discursos
que no tenían mayor trascendencia ni importancia, no eran encíclicas. Se destacó muchísimo esta síntesis de aportación de Benedicto XVI. Y se ha desarrollado tanto que en España salió un documento que se llamó el Manifiesto, donde establecían los valores no negociables a la vida, a la familia, a la libertad de enseñanza, y también se agregó un cuarto, al bien común. Luego también se mencionaba en otras publicaciones de la Iglesia, diversas, en WTN, en Catholic.net, etcétera, toda esta enseñanza. Y hasta ahora, bien, nosotros la estamos acogiendo en nuestro programa, 20 años después, porque es una síntesis formidablemente pedagógica. Tanto así que se ha establecido, y acá termino esta introducción, se ha establecido que el católico no debería o no sería lícito que un católico vote por un partido político que en su declaración de principios no tenga estos principios irreductibles, insustituibles y siempre firmes en esto. Con esta introducción examinaremos, acá damos la bienvenida a nuestro presidente Alberto González, examinaremos el plan del fujimorismo, que así se llaman ellos, ¿eh? Fujimorismo, lo dicen en el plan, ellos son fujimoristas, así que no es ningún insulto, ¿no? Lo dicen en su propio documento. Bueno, a ver, entonces, Juan Carlos Bueso. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor Sergio. Porque sí, nos dejas en unos minutos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Efectivamente, estos son los famosos principios no negociables de Benedicto XVI, o que también se podrían considerar como los mínimos aceptables que tenemos los católicos para exigirle a nuestros políticos, ¿no? Entonces, creo que es importante también añadir que estos principios son de derecho natural, es decir, son derechos universales a todos los hombres, no solamente para los católicos. Es en su exhortación Sacramentum Caritatis del año 2007, donde también el Papa Benedicto XVI los precisa. Como bien dijo don Sergio, está el respeto o defensa de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural en todas sus etapas. Eso nos lleva a rechazar evidentemente tanto el aborto como la eutanasia. El segundo principio es el del respeto o defensa de la familia natural fundada por hombre y mujer en matrimonio. El tercer principio es el del respeto o defensa de la libertad de educación que tienen los padres sobre sus hijos y según sus convicciones. De esta manera, la patria potestad la tienen los padres, no el Estado, que no debe meterse en ámbitos que no le corresponden, porque si no, estaríamos cayendo en una lógica totalitaria. El cuarto principio, que es un principio bastante amplio, bastante abstracto, es el de la promoción del bien común o el bien de todos. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el principio 1 y el tercero, fundamentalmente en el tercero, porque de la revisión del decálogo del plan de gobierno de Fuerza Popular para este quinquenio que se inicia, hemos observado que tiene entre sus postulados dos bastante interesantes que coinciden de alguna manera con los 4 puntos no negociables que hemos mencionado. El primer punto del decálogo de Fuerza Popular es dice lo siguiente, la letra: protegemos decididamente el derecho a la vida desde su concepción. Defendemos el interés superior de los niños y los adolescentes, así como a la familia, que es la célula fundamental de la sociedad. Aquí vemos evidentemente una feliz coincidencia, ¿no?, entre el primer punto del decálogo de Fuerza Popular y el primer punto de los no negociables, ¿no? Porque aquí se refleja claramente la proposición provida de este movimiento, de este partido, ¿no?, cuando señala que protege decididamente, con ese énfasis, el derecho a la vida desde su concepción. El siguiente punto que hemos encontrado aquí es el segundo del decálogo también de este partido, que señala lo siguiente: los padres, por obligación y por derecho,
se encargan de la educación de sus hijos. El Estado participa de manera subsidiaria, respetando la libertad de definir los alcances elegidos por ellos. La ciencia y la tecnología son los impulsadores hacia el desarrollo. Vemos aquí claramente, pues, que para Fuerza Popular los padres tienen no solamente el derecho, sino la obligación de educar a sus hijos, y que la participación del Estado solamente debe darse de manera subsidiaria y siempre respetando la libertad primera que tienen los padres en este tema. Entonces, otra feliz coincidencia, ¿no?, entre el ideario de Fuerza Popular en su punto 2 con los 4 principios no negociables de Benedicto XVI. Interesante el tema de la subsidiariedad, o sea, los padres tienen el primer derecho y solamente en defecto de que ellos no puedan cumplirlo es que recién puede intervenir el Estado, no antes. Entonces nosotros queríamos desarrollar sobre todo un poquito más este segundo punto a la luz del magisterio de la Iglesia y de las enseñanzas pontificias. El primer punto es un punto, digamos, prácticamente obvio, lo que es la defensa de la vida, ¿no es cierto?, desde la concepción hasta la muerte natural. Creo que no amerita mayor desarrollo, pero el segundo punto sí me parece interesante comentarlo porque es un punto poco desarrollado. Entonces, al respecto, queríamos señalar lo siguiente. La doctrina social de la Iglesia es la que sostiene justamente que los padres tienen este derecho y este deber, que es un derecho-deber primario de educar a los hijos. Y este principio se fundamenta en la dignidad de la persona humana, también en la familia y evidentemente en el principio de subsidiariedad antes mencionado. Los padres entonces, ¿qué vienen a hacer? Vienen a ser los primeros educadores. La Iglesia nos enseña que la misión educativa entonces nace de la paternidad y la maternidad. Por ello el Estado y otras instituciones tienen un papel de apoyo, no de sustitución. El Concilio Vaticano señala también, ¿no?, que entonces, puesto que los padres han sido los que han dado la vida a los hijos, tienen la obligación gravísima de educar a la prole y por tanto deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Entonces, lo primero que podemos concluir es que los padres son los primeros educadores. Lo segundo es que los padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación. Entonces, ¿qué nos dice la Iglesia? Que tienen el derecho a elegir las escuelas y también los modelos educativos acordes con las convicciones religiosas y morales de los padres. Y el Concilio Vaticano II refuerza esto señalando que los poderes públicos deben garantizar esta libertad y evitar imponer una educación contraria a la conciencia de sus familias. Esto segundo creo que es importante porque a lo largo de los últimos años hemos visto cómo el Estado a través del Ministerio de Educación ha pretendido intervenir en la educación de las familias, ¿no?, a través de políticas públicas en las cuales los padres prácticamente no han tenido ningún tipo de participación. Y eso hay que observarlo y esperemos que en este quinquenio, a la luz de este decálogo, esto ya no suceda. ¿Qué más tenemos que decir? Que hay un tercer elemento aquí importante, que es el que tiene que ver con el principio de subsidiariedad. ¿Esto qué quiere decir? Que, repetimos, el Estado debe intervenir solamente de manera complementaria, ¿no?, en caso o en defecto de que los padres no puedan desarrollar la educación de sus hijos, y que las instancias superiores no deben absorber las funciones que corresponden a las comunidades, en este caso a las familias. En ese sentido, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz también enseña que el Estado debe ayudar a las familias a cumplir esta misión, pero nunca a reemplazarlas. Otro cuarto elemento interesante es el que la familia debemos considerarla como una sociedad natural que preexiste al Estado. Eso tiene que ver más con un tema de derecho natural. La familia entonces, ¿qué es para la doctrina católica? No es una creación del Estado, sino una realidad natural fundada en el matrimonio y abierta a la vida. Por eso es que los derechos educativos que tienen los padres son anteriores al Estado. También el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los padres tienen el derecho de escoger para sus hijos una escuela que corresponda a sus propias convicciones y que las autoridades públicas deben hacer lo posible para que este ejercicio se pueda ejercer de manera libre. Finalmente, al respecto, tenemos que también indicar lo que Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Familiares Consorcio, señala, y él enfatiza nuevamente en que este derecho de la educación que tienen los padres sobre los hijos es no solo un derecho, sino también un deber original, es decir, que no deriva del Estado,
primario porque precede a otros agentes educativos. Es inalineable porque nadie puede reemplazar plenamente el derecho que tienen los padres. Entonces, finalizamos diciendo lo siguiente, que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, que tienen el derecho a elegir la formación moral, religiosa y cultural que recibirán estos, que el Estado debe apoyar esa misión, jamás sustituirla, que la libertad educativa es una consecuencia de la dignidad de la familia y de la persona humana. Que cualquier sistema educativo que impida a los padres ejercer este derecho es visto por la doctrina católica como contrario al orden moral y al principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Bien, Juan Carlos, muchas gracias. Entonces, a ver, Rolando, nosotros ya tomamos entonces la vuelta por cada 5 minutos cada uno, ¿correcto? Y Juan Carlos, cuando tú creas conveniente, te retiras porque tienes un encargo de la institución a cumplir, ¿no? Gracias, don Sergio. Y muchas gracias. Bien, adelante, Rolando. Ok, perfecto. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Sergio, Alberto, Juan Carlos. Nuevamente aquí muy contento de participar en el 8º programa de nuestro conversatorio, tocando un tema muy importante para el Perú, que es análisis del plan de gobierno del partido que ha ganado, de Fuerza Popular, o futbolista, como dice Sergio, que le gusta llamarse ellos, ¿no es cierto? Ahora, es un programa que lo he realizado, son más de 100 páginas, lo he realizado rápidamente. He encontrado temas muy interesantes, he encontrado cosas que coinciden con nuestra forma de pensamiento, lo cual me parece bueno, es un buen comienzo. Bueno, básicamente lo que veía, su filosofía en la parte económica se basa en el capitalismo popular. O sea, está basada en la Constitución del año 93, y donde define explícitamente que la economía debe ser al servicio del ciudadano, no al revés, no las personas al servicio de la economía. Lo cual es un buen comienzo, lo cual nos da un indicio que ese gobierno plantearía un desarrollo, pero desarrollo, digamos, por llamarlo de manera, con rostro humano, ¿no es cierto? La economía al servicio de las personas. Ahora, es un programa muy ambicioso también, o sea, viendo algunos temas, no a todos, toca temas, por ejemplo, desde educación, que quieren construir 3.000 colegios, implementar un programa de escuelas seguras, empezar a retomar el tema de la docencia de laptops para tablets para los chicos, tablets con internet, lo que es una idea muy buena, porque o sea, ahorita hay una brecha digital que es enorme. Los chicos, los alumnos con recursos en las ciudades grandes tienen internet, tienen teléfonos, computadoras, y eso hace que haya una desigualdad con los niños de zonas rurales o zonas pobres. También este programa de dar 6 millones de laptops, tablets, ayudaría a esa brecha digital, igualar las oportunidades. Creo que eso es importante, ¿no? Darle la misma oportunidad a los niños para que puedan participar en la educación. Asimismo, se está viendo reforzar la currícula educativa en tema de educación cívica. Esperemos que el curso de Historia de Perú y Educación Cívica vuelvan, que son necesarios. Y se está haciendo énfasis también en que en los temas de IA, inteligencia artificial, sea parte del currículo. Si bien es importante el tema de las humanidades en la educación, que es algo que nos está faltando mucho en el Perú últimamente, no podemos quedarnos atrás en la hora tecnológica. Porque podemos formar profesionales muy buenos en el tema humanístico, pero si estamos sin saber la última herramienta, que es la IA, la inteligencia artificial, vamos a formar profesionales o alumnos que no están con lo último. Entonces me parece muy bueno que el programa esté incluyendo esto como parte de la propuesta. Bueno, encima también los desayunos, ampliación de 18, está bien. Bueno, el tema de tecnología, el gobierno, el plan de los fujimoristas se toma muy en serio lo que es la IA, y entonces ellos plantean hacer una ventanilla única digital nacional, o sea, una aplicación transversal de la IA en los procesos burocráticos del Estado. Eso simplificaría mucho los procesos, lo haría más ágil, más transparente, y evitaría, pues, de repente el tema de corrupción. Porque si la IA se encarga solito, no hay nadie por medio que podría meter la mano. Ahora, otra cosa importante es el fomento de la industria tecnológica. Hasta ahora, hasta lo que tú he visto, ningún gobierno del Perú ha tomado esa tecnología. Siempre ha sido una cosa accesoria, una cosa que venía afuera. En cambio, aquí en el plan de gobierno de los fujimoristas se habla muy concretamente apoyo a la industria tecnológica. Hablan de fomento a la industria 4.0, impulsando la automatización y digitalización de procesos. Hablan también de actualización de topes de beneficios tributarios para investigación, desarrollo e innovación, lo cual es muy bueno, porque ¿dónde está el desarrollo nacional? En investigación y desarrollo. Un país no puede crecer si compra tecnología toda la vida. Eso es imposible. Tenemos que desarrollar cosas propias. En todo tema, o sea,
en defensa, en educación, en medicina, en todo. Y el Perú, por ejemplo, el tema, por ejemplo, un tema muy sencillo, la acuicultura, que también está en el programa de gobierno. El Perú tiene potencial para ser una potencia acuícola en el mundo. La acuicultura es cultivar animales marinos. Así como hay granja de pollos, hay granja de peces y granja de moluscos. Y ese es un tema que aparentemente es una tecnología sencilla, pero se puede innovar mucho. Y otra agencia, el tema en los años 90, mi padre era biólogo pejero, ese tema, y la innovación era muy interesante. ¿Cómo se podía hacer, por ejemplo, una concha de abanico, en vez de crecer por 7 meses, crezca en 2 semanas? Y es tecnología. Y eso, si un país desarrolla esa tecnología, puede limitar mejor su población. Lo que es muy interesante es que el programa Fujimori lo ha considerado. Ahora, se ha hablado también creación del Fondo Nacional de Innovación Exportadora y reactivación de parques industriales tecnológicos, lo cual es bueno. No solo es un parque industrial, industria pesada, un parque tecnológico es un Silicon Valley peruano. No estaremos a la altura del Silicon Valley gringo, de lo que tiene Israel, lo que tiene Japón, pero se empieza por algo. Acá hay mucho talento. Y si el Estado está subsidiando está apoyando la investigación, podemos tener en el poco buenas noticias de sistema tecnológico de investigación electrónica. Ahora, apoyo a industria pesada, también hay apoyo a industria pesada. El programa de Fuerza Popular apoyo a industria pesada también. Apoyo a la agroindustria, implementación de un plan de cadena de frío acopio productivo, apoyo a planta de procesamiento para dar valor agregado, lo cual es muy importante. Ahorita la agroindustria es fuente de trabajo importante para el Perú. Toda la costa peruana está llena de agroindustria, pero estamos en muchos casos exportando materia prima, la comida lista, falta el valor agregado. Y este programa aparentemente está contemplando ese plus, pero exportemos ya no solamente la palta, sino la palta procesada, envasada, o de repente aceite de palta, algo que dé valor agregado, lo cual es muy importante. También apoyo a la minería legal, lo cual es muy importante, para infeccionar la minería ilegal, que es depredadores, es un delito. Y también apoyo a la acuicultura. Hay un plan nacional de infraestructura acuícola que incluye centros de acopio, laboratorios de sanidad y caminos en zonas altoandinas y amazónicas. Porque la acuicultura puede contemplar tanto cultivos en el mar, por ejemplo, concha de abanico, cultivo de truchas en zonas altoandinas y cultivo de tilapias, por ejemplo, en las zonas de la selva. O sea, lo cual aumenta la oferta del Perú y la calidad de alimentos que estamos ofreciendo a la población. También apoyo a la pesca artesanal. El Perú, la costa peruana se llena de caletas de pescadores. Es otra cosa que permite trabajando mi padre en los años 90. Toda la costa peruana tiene puertos chiquitos. Y la pesca artesanal es una fuente de alimentación y de empleo muy importante para el Perú. Y si un gobierno lo toma muy en serio, no solamente es un tema social, el apoyo a los pescadores, es un tema de apoyo a la industria y apoyo al tema alimentario. Lo cual me parece interesante que lo tomen en serio acá. Ahora, sobre seguridad interna, también se está viendo mejorar el tema de seguridad interna, que la Fuerza Armada también pueda participar, pues es interesante, ¿no? Porque sin seguridad interna no hay producción. Entonces, paramos por ahorita, ¿no es cierto? Sí, puedes seguir en tu siguiente turno. Bien, entonces, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches y adelante. Buenas noches, Sergio. Rolo, ¿cómo estás? Extraordinarios comentarios. Voy a ir de frente al grano para no distraer las exposiciones tan brillantes. Quiero comentar los aspectos económicos. Voy a complementar lo que ha señalado Rolando. Voy a hacer un análisis un poco más cercano, evidentemente en contraste con lo que enseña la doctrina social de la Iglesia respecto a cómo debe ser el desarrollo económico, teniendo en consideración que el plan de gobierno de Fuerza Popular para este quinquenio habla o tiene una cercanía respecto a lo que promueve la Iglesia Católica respecto a el desarrollo económico. Sin embargo, Sergio, sí hay aspectos que nos preocupan y lo había manifestado el día de ayer cuando conversábamos sobre la coherencia y consecuencia que deben tener los que legislan. Es decir, el plan de gobierno nos garantiza en un aspecto la materialización del plan de gobierno.
porque en cuanto exista la posibilidad de que los congresistas que no tienen mandato imperativo, no obedecen absolutamente a nadie, esto no implica de que moralmente sean leales al partido que los lleva a tener poder, por un lado, y por otro lado, lo más importante es ser leales a la ciudadanía que los eligió. Es decir, no es posible y no puede ser tolerable el transfugismo, porque dentro del estatus del Estado democrático de derecho, el transfugismo se refleja como, diríamos de alguna manera, como la peor traición que puede tener un legislador al electorado que lo ha llevado a tener no solamente el poder de legislar, sino también los privilegios que le concede la ley a aquellas personas que son elegidas por el pueblo para legislar. Dicho esto, voy a pasar a comentar el desarrollo económico. En primer término, recalco nuevamente lo señalado por Rolando, que el plan de gobierno no puede estar desprendido del principio de solidaridad, el principio de solidaridad católica que se plasma primero en el catecismo de la Iglesia y después en la enseñanza del magisterio de la Iglesia, conocida como la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, el desarrollo económico del Perú no puede bajo ningún punto de vista basarse meramente en el simple crecimiento del Producto Bruto Interno. El PBI lo único que puede ser son números referenciales respecto al desarrollo y al crecimiento económicamente del país. Sin embargo, lo que debe procurarse en todo momento es el desarrollo económico de las personas, particularmente de las familias y de aquellos que sustentan la familia, porque es obligación del Estado tutelar el bienestar de todas las personas, pero particularmente de aquellos que sostienen a la familia y que son pilares económicos de la familia. En ese sentido, toda actividad económica para la Iglesia comprende, por supuesto, y de manera inevitable, una decisión moral que debe poner a la persona humana y al bien común en el centro de la política económica. Ya se nos ha dicho que el ministro de Economía va a ser el señor Carranza. En buena hora, lo que nosotros desde el Centro Moro le pedimos al señor Carranza, que si bien es cierto que los datos estadísticos, el crecimiento macroeconómico es importante, esto se tiene que ver reflejado de manera importante en el crecimiento económico de las familias, de tal manera de que los ingresos permitan que las familias vivan de manera digna. ¿Y qué significa que las familias vivan de manera digna de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia? Significa que debe haber un desarrollo humano de carácter integral. Y esto lo menciona, evidentemente no con esos términos, el plan de gobierno del quinquenio que ofrece el partido fujimorista, dentro del contexto de lo que nos ha explicado anteriormente sobre el significado, nos ha explicado Sergio. El plan de desarrollo humano integral es un concepto que implica un crecimiento y un progreso que no puede ser meramente material, sino que debe incluir otras dimensiones del ser humano, como es el caso del desarrollo cultural, del desarrollo de la propia familia, el desarrollo en la formación de la política de los ciudadanos, que esto es importantísimo, comenzando por la educación cívica en los colegios, que es por ejemplo, esto es algo que nos ha mencionado la señora Fujimori, que se va a
renovar la enseñanza de la educación cívica en los colegios. No sé si ustedes, Sergio y Rolando, se acordarán, pero cuando yo recibía clases de educación cívica, que no ha sido mucho tiempo atrás, en el colegio, estudiaba a Carreño, el manual de Carreño, y que todo el mundo comentaba el manual de Carreño como las buenas costumbres. Son cosas que se han perdido y son cosas que esperemos nosotros que se deben renovar. Y en las clases de educación cívica no solamente se nos enseñaba el deber de tener que votar o los derechos humanos, sino el deber de pagar impuestos. Recuerdo eso mucho, la importancia que debemos tener cada uno de los ciudadanos en pagar los impuestos, porque es la forma como se redistribuye la riqueza a favor de los que más necesitan, porque el Estado tiene que, por ejemplo, poner internet en las zonas más alejadas del país. ¿Y cómo lo hace? Teniendo dinero para poder instalar, hacer convenios, etcétera. Pero esto es importantísimo. Vuelvo entonces, que el desarrollo humano integral al cual apela la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, está contemplado en el plan de gobierno, pero con otros términos. Y acá viene un factor fundamental, Sergio y Rolando, que lo tengo que decir, que es el crecimiento y el desarrollo espiritual. El problema que tiene el Perú y todas las naciones del mundo es el abandono paulatino del cristianismo. Hasta ahora, nadie ha podido decir que la práctica del cristianismo atenta contra el Estado, contra la sociedad o contra la civilización. Por el contrario, se puede afirmar con toda seguridad que la práctica del cristianismo hace que las personas seamos mejores personas. En ese sentido, se tiene que dar no solamente mayor libertad a las prácticas religiosas, en este caso a la religión católica respecto a las prácticas religiosas de carácter público, las procesiones, no solamente del Señor de los Milagros, sino de las diferentes devociones que se tienen a lo largo y ancho del Perú, sino que se tiene que promocionar, no solamente como aspectos culturales, sino también promocionar en la práctica de las virtudes católicas como asuntos de interés público, porque la Iglesia Católica no enseña a robar, al contrario, enseña a no tener envidia, enseña a no mentir, enseña a no cometer faltas contra el prójimo. Lo que hay que hacer es poner las virtudes católicas en aplicación y enseñar a los niños en los colegios cómo es que la práctica de las virtudes católicas hacen que los ciudadanos seamos, en consecuencia, mejores ciudadanos. Hoy en día, los hijos pegan a sus padres, los abandonan, los tiran en asilos, se olvidan de las personas más vulnerables, toman decisiones de abortar a los seres inocentes, porque lo que se busca finalmente es la felicidad por medio del egoísmo. Y una forma de contravenir este tipo de cultura egoísta es la práctica de las virtudes católicas. Por lo tanto, nosotros somos de la opinión, Sergio y Rolando, que las prácticas católicas deben ser enseñadas en todos los colegios. Si ya no es por medio de las instituciones religiosas, por lo menos en las clases de educación cívica, que se enseñe la bondad de las prácticas de las virtudes. Y estoy completamente seguro, pero así, completamente seguro, que tendremos legisladores buenos y tendremos gobernantes que no sean coimeros. Paso además, Sergio, y con esto concluyo la primera parte de mi intervención, a mencionar la importancia de la solidaridad como corrector de mercado. Lamentablemente, estamos frente a políticas públicas de la Constitución del 93, no solamente políticas públicas, sino, si bien es cierto que la creación de los organismos reguladores del mercado, ya sea Indecopi, ya sea Su Salud,
SUNASA, SUNAT, fueron creadas dentro del proyecto de la Constitución 93 como organismos reguladores para evitar el abuso de los más grandes o del poder económico contra los más pequeños, llamados de alguna manera como usuarios. No se puede negar que dejar el mercado a la libertad que este mercado propone genera situaciones de inequidad y desequilibrio que no pueden ser tolerables desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Un caso concreto es la usura por parte de los bancos. Los bancos regulan tasas de interés que son realmente leoninas. Y hay familias que recurren a los préstamos, porque es la forma como está regulada, porque los préstamos de gota a gota o los préstamos de junta efectivamente pues llevan a la estafa, a la mentira. El acceso al crédito de consumo debe ser más fácil para las familias. Deben haber créditos familiares con intereses bajos, de 2, 3, 4, 5% como máximo, a efecto de que, lógicamente, otorgados a los jefes de familia, a efecto de fortalecer la familia, para pagar la educación de los hijos, para garantizar la salud de la familia. Uno, entonces, Sergio, es la regulación del problema que hay con las entidades bancarias, y el otro asunto que consideramos que no puede ser dejado al libre mercado es la salud. No puede haber bajo ningún punto de vista un abuso por parte de la farmacéutica, de los laboratorios o de los conglomerados que prestan servicios de salud, dejados al libre mercado. Porque lamentablemente no es cristiano dejar al libre arbitrio de los empresarios la gestión de la salud. Hay situaciones, y esto lo vemos lamentablemente todos los días en el trabajo, que una operación o una cirugía, por ejemplo, de aneurisma ventricular, un aneurisma arterial, perdón, una operación cuesta 120,000 soles. Entonces, ¿de dónde una familia va a poder sacar ese dinero? Entonces, vemos nosotros que ahí hay una inequidad y que cualquier familia debe acceder a este tipo de soluciones clínicas y no solamente los que tienen dinero. Entonces, hay mucho que regular, hay mucho que cambiar, Sergio y Rolando, y yo creo que estamos encaminados, felizmente, en un plan de gobierno que se encuentra alineado, pero que debe garantizar de manera efectiva el cumplimiento de lo que estamos solicitando. Dejo acá por entonces mi comentario y después más adelante haré un mayor desarrollo. Bien, gracias, Alberto. Bueno, yo en esta intervención recién trato del plan de gobierno, veo con interesante desde el título este plan de gobierno. Perú con orden. Y luego, como se plantea, ¿no? Dice, este plan tiene 3 ejes y 20 y tantos temas. Digo 20 y tantos porque en una página dice que los temas son 22, en la página 2, en otra página, de la página 9 dice que son 20, pero si uno lee el índice, en realidad son 23. Bueno, es un tema simplemente de concordancia de números, pero evidentemente es un trabajo bien hecho, en el cual prima lo siguiente: un buen diagnóstico. ¿Cuáles son los temas en el plan de gobierno? Orden, economía y lo social. Me gusta también otra cosa del plan de gobierno, es que este partido, Fuerza Popular, que encarna la hija de Fujimori, Keiko, no reniega del pasado político que los une. Hace una mención a Alberto Fujimori
y a su extraordinario gestión política que tuvo. La acota como lucha contra el terrorismo, pero Alberto Fujimori luchó contra el terrorismo como una de las expresiones del comunismo, pero también luchó contra el comunismo en su expresión de subversión universitaria, ordenó las universidades públicas, y en su expresión de politización sindical. Bajó bastante la espuma revolucionaria en las empresas privadas con sindicatos fuertes. También en su ideario es repetido el tema de que ellos son el fujimorismo. O sea, son conscientes de algo que Fujimori lo hizo y lo tuvo así como característica. Fue un gobierno de un pragmático. Poca doctrina dejó, pero sí dejó una estela de realizaciones. Y esa estela de realizaciones fue promoción económica y resolver problemas sociales concretos. Agua, pista, poblaciones que en realidad yo me acuerdo que Fujimori todos los días salía de Lima y visitaba a una población perdida del Perú. Con cuaderno en la mano le daba sus tareas a cada ministro. Por eso es que cuando leo yo en el decálogo, ellos establecen que hay 10 puntos fundamentales en su ideario. En el decálogo, en el punto 8, cuando pone capitalismo popular, fundamentada en la economía social del mercado, protegiendo a quienes están en una situación desventajosa, trabajadores, MIPES, agrocomuneros y a los propios consumidores, me hace acordar un principio de doctrina social de la Iglesia, que es la capitalización popular. Acá le llaman capitalismo popular, pero es la capitalización popular, ¿cuál es? Es lo que siempre la Iglesia recomendó. El trabajador recibe un salario por su trabajo, pero lo principal es que se promueva. Si uno cree en la propiedad privada, no puede entender que la propiedad privada sea para 10 familias, nada más. Eso es un oligopolio, ¿no? Una república con propietarios privados es una clase media extensa y una clase obrera que también accede a la propiedad. Eso no le roba a nadie, al contrario, fortalece la sociedad, dignifica al hombre y además también fortalece al sistema político, porque la propiedad genera el fundamento de la libertad humana. Un hombre libre es un propietario. Todo esto es interesante porque evidentemente, y acá termino, el gran reto que tenemos es que en los próximos 5 años tenemos que reconquistar tanta gente que ha perdido la fe, no solamente en la democracia, sino la fe de vivir en sociedad con otros y también la fe en que si el Perú puede ser viable para todos los peruanos. Eso no se puede dejar que estos 5 años pasen y volvamos a repetir la espera mirando el precipicio de unas elecciones que no garanticen la continuidad del sistema, porque este candidato que perdió, Roberto Sánchez, no es del sistema, ni del sistema religioso nuestro, ni del sistema político, ni del sistema económico. Es enemigo del sistema, es un comunista. Entonces él iba evidentemente a hacer la subversión. Bueno, Rolando, tu turno. Ok, perfecto. Muy interesante lo que ha hablado tanto Leonardo como Sergio. Ese concepto de países propietarios, lo he escuchado en otros sitios, es muy importante y va en sintonía con lo que hablaba Alberto sobre la dignidad humana de las familias, ¿no? Porque es muy bonito tener un país que tiene muchas reservas, que tiene un PBI muy alto, que cumple los números macroeconómicos
Es bonito, ¿no? Uno saca luz, ¿no? Mi país es espectacular, dice. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que importa? Como dice Alberto. La familia, o sea, si la familia no llega a fin de mes, si estás el día 20 y ya no tienes ni para el pan, o sea, ¿qué miércoles le importa que tenga 1 millón de millones de reservas? No me sirve, ¿no es cierto? Eso no es digno. ¿De qué me sirve, por ejemplo, que los chicos que están entre 20 y 30 años que están formando familias no pueden comprar una casa? Trabajan los dos como esclavos, literalmente, de repente no tienen planilla, acceden a un crédito que es carísimo y para comprarse un departamentito de 50 metros cuadrados, que van a pagar en 50 años. Y eso no es digno, ¿no? O sea, mis abuelos se compraron cada uno sus casas, mi padre compró una casa, y nosotros ya tuvimos cierta dificultad, y los chicos de ahorita ya la ven bien complicada. Para una familia actualmente comprar una casa, un departamento, ni siquiera un departamento grande o los chiquitos, es bien complicado. Créditos altísimos, es poca disponibilidad de propiedades, porque bueno, aparte de este tema de especulación inmobiliaria, eso no es digno. O sea, es muy bonito hoy en día, porque yo trabajo en tema inmobiliario. Entonces, es muy bonito ver edificios modernos por todos lados, se hacen torres de 20 pisos, 30 pisos, pero ¿quién los compra? Especuladores. Por el tema del Airbnb, para alquilar. Y cuando viene una familia, por ejemplo, digamos, mi hijo tiene 25 años, se casa en 2 años, ya quiere comprar su casa, ya lo encuentra. Y se encuentra en cuenta carísima. Y cuando le da un crédito a interés leonino, como decía Alberto, y para pago en 30 años. O sea, ¿qué dignidad hay en eso? O sea, no saco luz, tengo mi apartamentito, no, yo tengo que tener una vida digna, ¿no? O sea, ya no hablemos de vacaciones, de grandes cosas. Una familia que puede tener mis 3, 4 hijos, y en planes alimentados, y una vida. ¿Por qué no se puede conseguir eso ahorita? O sea, el sistema está mal. Como decía Alberto, hemos abandonado la fe cristiana, nos hemos metido el diablo, y las cosas están funcionando mal. Este programa de gobierno de los fujimoristas aparentemente está queriendo retomar buen camino. Me gusta el apoyo que da a la industria pequeña, la industria ligera, a la acuicultura, a la pesca artesanal, que son fuentes de alimentación y de apoyo a la pequeña industria. Es muy importante. Lo que les comentaba, por ejemplo, todos los puertos pesqueros peruanos, en las costas, tienen pesca artesanal. Son asociaciones, son 5 o 6 lanchitas que se juntan, van a la mar, pescan, rezan al mercado, venden, y eso genera empleo. Es el alimento fresco para la población y empleo para esas personas. Y eso es bueno. Y yo no puedo decir que autorizar una flota extranjera pues que venga y arrase con el mar, o una flota industrial que arrase. Aquí veo que el programa de Fuerza Popular apoya tanto a la pesca artesanal como a la pesca industrial. O sea, aparentemente están logrando el equilibrio entre una y otra, lo cual es bueno, porque Perú es un país rico en pesca, que no, ese es un tema que no se puede evitar pensar, y es bueno que haya legislado eso. Por el tema, uno, el tema de alimentación, el tema también de la dignidad humana, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, otra cosa que veo que es bueno el programa de refugis es que están pensando mucho en infraestructura, carreteras, aeropuertos. Quieren no solamente descentralizarlo, Chancay es lo más grande, sino quieren modernizar el puerto de Callao, el de Hilo, el de Salaberry, el puerto fluvial de Viraguas. Eso tiene trabajo también. O sea, vamos a tener gente trabajando en la impresión de los puertos, gente luego trabajando en los puertos. Eso es empleo directo e indirecto para las personas. Eso es bueno. Eso es una cosa que, si todo, bueno, todo como Víctor ahorita va como ellos dicen, estaría muy bien. Estaríamos, yo creo que sí, volviendo por el buen camino. Digamos, ojalá que nos quiera Dios que eso ayude, ¿no? Ahora, saliendo un poquito del tema de repente ya para finalizar mi intervención, y en sintonía con lo que decía Alberto, es cierto, o sea, nuestras sociedades están mal, o sea, estamos muy bien en los números macroeconómicos, estamos muy bien en tecnología, muy bien en muchas cosas, pero si nos hemos olvidado de Dios, ya no nos sirve nada, estamos aquí de más. O sea, ¿de qué sentido tiene nuestra sociedad, la vida, si hacemos una vida fuera de Dios? Y eso es una cosa que la gente ahora, por ejemplo, se ha alegrado mucho por el triunfo de Fujimori, el triunfo de Abelardo en Colombia, lo que aparentemente se iría Lula en Brasil a fin de año porque bueno, ese comunista es un corrupto, pero la gente dice, ganó la derecha, y ahí se ganó la derecha y ya todo el mundo feliz. Pero ¿qué cosa es eso que está hablando? ¿Qué tipo de gobierno nos ofrece la derecha? ¿Puro liberalismo? No, pues, tampoco la cosa va por ahí. Yo eso concuerdo con Alberto 100%. Hay que volver a los valores cristianos, las virtudes cristianas. Entonces, sin eso como base, ningún programa económico, social, económico no va a funcionar nada, vamos al diablo. Entonces, lo básico es eso. Está bien, es cierto, están ganando gobiernos que no son comunistas, pero eso no es todo. La contrarrevolución no solamente es anticomunismo, es muchas cosas más. O sea, es antiliberalismo, es el católico, básicamente, una sociedad católica, no solamente anticomunista. Entonces, eso también por ahí podríamos hacer un poquito de énfasis, bajarle un poquito de revolución a la gente, está tan contenta con el anticomunismo y decir que la cosa va más allá.
Para que una sociedad orgánica sea funcional en todo sentido de la palabra, hay que rezar los valores cristianos, católicos, que lo que nos, al fin de cuentas, nos da mucho más bienestar en todo sentido que cualquier plan de gobierno de cualquier político. Entonces, bueno, es mi intervención por ahorita. Seguimos con Alberto, ¿no? Bien, gracias. Adelante, Alberto. Gracias a los dos. Continúo con mis comentarios. Sergio, quiero fortalecer mi comentario en el sentido de que, desde mi punto de vista, el plan de gobierno de Fuerza Popular va a fracasar si es que no pone el dedo en la llaga producida por los bancos, por el sistema financiero. En mi opinión, el sistema financiero peruano es completamente excluyente en la medida que estamos frente a un monopolio en los hechos de 4 o 5 bancos. Creo yo que el Estado debe abrir el mercado peruano a 10 bancos más, por lo menos. Si es que se logra abrir el mercado, o sea, hacer el mercado peruano, tenemos un techo de 5 años de gobierno, de un quinquenio asegurado. Si este quinquenio es correcto, hace las cosas bien, 5 más 5, 10 años, que se puede prometer a la banca extranjera para que pueda ingresar al Perú. Tengamos en cuenta que han salido bancos del Perú. Entonces, al salir los bancos, la tasa de interés a favor de los bancos va a subir, es lógica, porque va a haber más especulación. Entonces, dentro del carácter distributivo, la obligación que tiene el Estado de distribuir adecuadamente la renta de los impuestos, los ingresos de los impuestos a favor de los más pobres, lo que tiene que hacerse es beneficiar justamente a los que menos capacidad económica tienen, con la finalidad de fortalecer las familias, nuevamente. Destinados sobre todo estos créditos a la educación. Y para esto estamos completamente convencidos que tiene que haber una mayor apertura de la banca extranjera para que invierta en este país a efecto de que la tasa de interés por consecuencia baje a tasas que funcionan en otros mercados europeos, norteamericanos, donde tenemos tasas de interés del 6%, 5%, 3%, 4%. Este país funciona con tasas de interés tan altos, por ejemplo, en el uso de la tarjeta de crédito, que llega al absurdo que públicamente pone 90, 95%. Es una cosa increíble. ¿Qué familia puede soportar este tipo de tasas de interés cuando usas la tarjeta de crédito para pagar y comprar los útiles escolares? Entonces, si Keiko Fujimori quiere lograr éxito en su gobierno, no tiene otro asunto más fácil que este de acá, que aperturar el mercado de la banca financiera formal a todos los ciudadanos. Evidentemente, el que no cumple debe ser sancionado. Sancionado, se le cierran las tarjetas, no tiene más acceso al crédito de consumo, etcétera. Pero no puede ser, bajo ningún punto de vista, que el crédito bancario sea solamente para algunos cuantos. Y hay otro elemento que es fundamental dentro del catecismo de la Iglesia, que la distribución de los ingresos del Estado debe contribuir a que existan salarios más dignos. Es intolerable que el Perú esté entre los países que tienen el sueldo mínimo vital más pobres de la región. Y esto es un elemento también fundamental, porque muchos pueden decir, lo que hace el Estado con el sueldo mínimo vital es evitar el abuso por parte de la patronal respecto de los trabajadores. Sin embargo, es un asunto que lo tiene que analizar sí o sí,
Porque si es que se deja libre mercado, evidentemente va a llegar a un punto en el cual el mercado va a fijar por su propio peso y por sus propias fuerzas a establecer un mínimo del costo de la mano de obra por hora, como se hace en otros países. Sin embargo, tal como está la situación en el día de hoy, no es tolerable desde el punto de vista de la Iglesia que el sueldo mínimo sea de 1.100 soles para un trabajador. Porque seamos honestos, ¿qué familia puede vivir? ¿Qué canasta básica puede alcanzar un sueldo de 1.100? Esto lo que obliga es a que el padre de familia o la madre de familia que hace de padre y madre, o de repente lo contrario, tenga que tener 2 o 3 trabajos para poder cubrir las necesidades básicas de una familia. Como fuere, es obligación del Estado, en este gobierno, en este quinquenio, de meter mano en este asunto tan gravitante para lograr no solo el éxito en este gobierno, sino una justicia mucho más equitativa, y estoy completamente seguro que va a ser de larga remuneración para el futuro. Y un comentario vinculado, y con esto cierro. Sueldos justos e importantes generan policías honestos, por ejemplo. Para efecto, cómo funciona la policía en otro país. ¿Por qué la policía? A cada rato tenemos noticias de policías que son descubiertos en la coima, o que el jefe o comisario de una comisaría junta una serie de subalternos y los manda a detener a los vehículos. Finalmente no se detienen, o sea, se detienen a muchos, pero ninguno va a la comisaría, ningún vehículo infractor o chofer es llevado a la comisaría, porque la finalidad es, en el fondo, cubrir las necesidades que el Estado no las cubre. ¿Qué oficial puede vivir con 2.000 soles de sueldo? ¿Qué familia puede vivir con 2.000 soles de sueldo? Es verdad, les dan el 2x1, el 3x1, pero esa no es la finalidad, pues, de un policía, tener que trabajar de estibador y al día siguiente volver a la unidad. Lo que tiene que hacer un policía que se dedica a la investigación es estar permanentemente dentro de su puesto de trabajo para resolver el problema de la ciudadanía. Entonces, veamos nosotros cómo en Chile la percepción que tiene la ciudadanía de su policía, por lo menos durante muchos años, ha sido óptima, ha sido de la mejor, porque están bien pagados, porque con el sueldo que reciben pueden mantener su familia. Y esto es consecuencia lógica de las virtudes católicas. Un buen sueldo hace que la persona no tenga necesidad. Y sin embargo, si se encuentra un policía que accede, a pesar de tener un buen sueldo, o un buen juez, o un buen fiscal, el mayor de los pesos de la justicia, evidentemente, porque no solamente vulnera a la sociedad en cuanto tal, sino que desprecia el esfuerzo público que hacemos toda la ciudadanía en ofrecerle mejores sueldos para tener una mejor administración de justicia. Por acá lo dejo, Sergio. Gracias. Bueno, entonces, por el tiempo que nos resta, hacemos una vuelta de 2 minutos cada uno para conclusiones. No nos alcanza para más. Yo quería mencionar que desde el punto de vista católico, hay un documento que es hermosísimo de Benedicto XVI, el Papa tan bien recordado, que es Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, que es un documento de unas casi 100 páginas, donde desarrolla el Papa Benedicto XVI qué es la Eucaristía. En su numeral 89, siendo la Eucaristía un sacramento, siendo la Eucaristía el cuerpo y sangre de Cristo, siendo la Eucaristía un signo de Dios que lo representa realmente y lo verifica,
En el numeral 89 de esta exhortación apostólica, que viene a ser como una encíclica, dice implicaciones sociales de la Eucaristía. Algo tan íntimo que es recibir a Dios, que transforma nuestro espíritu, nuestra alma, sin embargo, tiene implicaciones sociales. Primero, porque el sacramento, dice el Papa, tiene un carácter social, porque la unión con Cristo que uno hace con el sacramento de la Eucaristía también hace unión con todos los que aman a Dios y Dios los ama a ellos. Es una comunidad que se arma de quienes cultivan la relación católica a través de la Eucaristía. Entonces, dice el Papa, hay una relación entre el misterio de la Eucaristía y el compromiso social. Quiero yo afinar ideas de conclusión sobre catolicismo y política. Por eso traigo a colación esto. Ahora, ¿cuál es la tensión que se forma siempre? La tensión que tiene el católico permanentemente es tener que reconciliarse con los demás por sus faltas propias o por las faltas que otros cometen contra él mismo. Pero todo esto es importante porque dice, sin reconciliación de unos a otros, no se puede establecer una paz verdadera. No se puede restaurar la justicia. No se puede restaurar la reconciliación. No se puede restaurar el perdón. ¿Qué es lo que necesita el Perú a gritos? Con tanta delincuencia y con tan abismal militancia política a causa de las ideologías como el comunismo, que es una ideología de odio. Entonces, hay necesidad de reconciliarnos. La reconciliación no es regalarle plata al otro, no es comprarlo, por si acaso. Hay que mover virtudes, emociones y cosas del corazón y de la mente. Y por todo esto, si el católico comulga, entonces le van a hacer en su conciencia la voluntad de transformar las estructuras injustas, dice el Papa. Entonces dice, la Iglesia no tiene como tarea propia emprender una batalla política para realizar una sociedad más justa, como creen los sacerdotes de la teología de la liberación, o los modernistas, o cualquier sacerdote o obispo perdido en alguna ideología. Pero dice el Papa, el católico no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Y dice, la Iglesia debe insertarse a través de la argumentación racional y debe despertar fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. Y esto, va a decir, es la responsabilidad social de los católicos. Así como se habla de la responsabilidad social de las empresas, también el católico tiene responsabilidad social. Esto es hermosísimo. Y concluyo con lo que el Papa concluye. Construir la paz en nuestro mundo marcado por tantas violencias y guerras, y de modo particular hoy por el terrorismo, la corrupción económica y la explotación sexual. Todos estos problemas engendran otros fenómenos degradantes. Y eso es lo que he visto en el diagnóstico que mencionaba del plan del Fujimorismo. Hace un buen diagnóstico del país. Detecta las debilidades, detecta las posibilidades, y creo yo que al plantear después de cada tema, de los 20 y tantos temas, las medidas que va a tomar
los primeros 100 días es interesantísimo, porque ya ahí ellos estiman que van a hacer un control de daños en su aplicación del plan. Es interesantísimo, es un plan, la verdad, que hay que estudiarlo y hay que seguirlo, y hay que alentar a este gobierno y apoyarlo para que lo cumpla, porque es un buen plan, bien hecho, y no merece que se quede solamente en un buen escrito, sino que sea una gran realidad. Y aquí concluyo. Siguiente, Rolando, 2 minutos. A ver, sí, listo. Y muy interesante lo que dice Sergio, la responsabilidad de las personas. Claro, todos conocemos la RS, la responsabilidad social, la RS de las empresas, ¿no? Ahora, interesante lo que comenta sobre la responsabilidad de las personas. Y sobre ese punto yo quiero decir que soy optimista sobre lo que nos viene en los próximos 5 años. Es un buen plan de gobierno. Cuando ellos han tratado muy bien los problemas de la nación, los futbolistas conocen Perú. Eso, de su modo, pero lo conocen. Han captado muy bien lo que pasa. Han hecho un buen plan. Pero bueno, es un buen plan. Ahora, ¿qué es lo que falta? Yo creo que las personas en el Perú estamos ya entendiendo un poco mejor lo que tenemos que hacer. El Perú es definitivamente un país contrarrevolucionario. O sea, está clarísimo. No hemos votado por los partidos de izquierda. Las costumbres, las personas son totalmente cristianas, católicas, de todo sentido, aunque sea culturalmente, pero la gente es así. Entonces, hay una buena más materia crítica, masa crítica de personas contrarrevolucionarias. Entonces, ¿qué falta acá? Eso es la parte de lo que vamos a un poco humor nuestro país, sea, guiar a esas personas. Porque el gobierno no lo va a hacer. El gobierno tiene su plan, que es su plan de gobierno que está bueno, pero nuestra responsabilidad sería en este caso guiar a las personas en su sentido contrarrevolucionario, guiar de la buena manera, para poder resucitar ese espíritu cristiano que tanto falta, para poder guiar, no solamente el Perú, ¿no? Sino todas las sociedades actualmente, ¿no? Perú, las sociedades hispánicas y bueno, todo el mundo en general, ¿no? Porque, volviendo al Perú, el Perú es país anticomunista, contrarrevolucionario. Ahorita todo el mundo dice es anticomunista, pero tenemos que ser contrarrevolucionarios, católicos. Entonces nos corresponde a nosotros guiar a esas personas, explicar bien cómo es ser un verdadero contrarrevolucionario, despertar ese sentimiento católico que siempre tiene el Perú y volver a las virtudes. Porque sin eso, como decíamos hace un rato, este plan de gobierno que es muy bonito, muy eficaz, muy bueno, no va a funcionar. Necesitamos realmente ser un país católico para que esto funcione. Y eso es lo que nosotros como moros nos tocaría hacer para guiar a las personas, explicar bien lo que se trata. Aprovechar ese entusiasmo, esta alegría de la gente que está empilada, de la que han perdido comunistas, para explicar bien y retomar, para poder hacer en Perú un país católico, que es lo que queremos ser. Y tengo su término para lo que les piden. Gracias, Rolando. Adelante, Alberto, y cierras. Sí, Sergio, realmente el asunto que has elegido es delicioso porque nos permite ser mucho más pragmáticos en el análisis de un plan de gobierno y evidentemente dentro del prisma con el cual siempre vemos las cosas, que es la integralidad de la visión católica, ¿no? Vuelvo al punto. Creo yo, Sergio, que existe un elemento fundamental para que el equipo no solamente el equipo de gobierno, sino también el equipo legislativo de Fuerza Popular comience demostrando al pueblo peruano que quieren cambiar este país, debe ser practicando una gran virtud que se llama la prudencia. La prudencia en todo sentido. Bajarse los sueldos, pero no por populismo barato, sino porque de alguna manera la población tiene que sentir que sus autoridades y los legisladores viven igual que la población que los escogió. No estamos hablando, perdón, de bajarse los sueldos a la mitad, estamos hablando bajarse el sueldo en algo, con la finalidad de demostrar a la población que de dónde vienen. Quiero dar un nombre, que es el primero que siempre veo. Hay una congresista que ha sido motociclera
ha manejado cuatrimoto, transportaba al público, vivía del torito, de este transporte público, y todo después que ingresa al Congreso, lo primero que hace es vestirse como si fuese una gran noble, ¿no? Un aristócrata. Entonces se distancia de su lugar de origen y no queda Alcaraz, Kiara Alcaraz creo que se llama. Y lo que estoy diciendo no es ninguna burla ni ningún demérito, es una observación muy objetiva de la realidad de lo que se puede percibir. Entonces, la ciudadanía que ha votado a esta señora Alcaraz se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Claro, la respuesta es muy sencilla. Lo que sucedió es que llegó a un puesto del Congreso, inmediatamente pasó a recibir un sueldo que nunca lo iba a recibir en toda su vida y de alguna manera pasó a creer que por su propio derecho y por sus propios esfuerzos tiene o ha logrado lo que en este momento ostenta. Pero bien, el paso del tiempo soluciona todo. Ahora va a pasar al llano. Pero, ¿cuál es la consecuencia de sus actos? El odio y la rabia por parte de la población. En ese sentido, Sergio, creo yo que los legisladores y las autoridades deben tener mucho cuidado respecto a la salvación de sus almas. Porque en la medida que causan escándalo, no solamente en aspectos del sexto mandamiento, sino en estos aspectos económicos, al vivir como grandes aristócratas, grandes gente que de alguna manera ha vivido como si hubiesen vivido toda la vida como personas de grandes ingresos económicos, en realidad lo que generan, se olvidan que la gente tiene pecado original y que muchos probablemente puedan comenzar a tener envidia y odio. Ahí, lógicamente, de esa envidia y de ese odio a votar por partidos de izquierda, es muy cercano, ¿no? Entonces, después no nos quejemos. Por otro lado, la prudencia ordena que la autoridad debe mostrarse austero. La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Tiene que mostrarse sobrio, tiene que mostrarse no ostentoso. Entonces, estos elementos son fundamentales en la política de gobierno de este gobierno, valga la redundancia, que estamos inaugurando. Y otro elemento, Sergio, quiero recordar, después de la pandemia, una de las políticas económicas de gobierno que tuvo este señor que está en la cárcel, bien merecido, Vizcarra, que causó más de 20,000, 30,000 muertos, perdón, 120,000 muertos por todas estas tramoyas que hizo con las vacunas, etcétera, con las famosas pruebas rápidas, y fue el otorgamiento de estos famosos préstamos para la reactivación económica de las empresas. Sergio, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos de esos préstamos fueron totalmente devueltos? Primer punto. O sea, lo que se dispuso fue el dinero público. No se dispuso el dinero de Vizcarra o de cualquier otro. El plan Reactiva. ¿Cuántos de esos dineros que fueron prestados fueron utilizados para dos cosas? Lo decía la ley. Pagar sueldos para poder mantener el consumo de la clase trabajadora y reactivación de las empresas para no romper la cadena de proveedores. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que mucha gente, sobre todo los empresarios, lo que hicieron fue comprarse carros, comprarse casas y utilizar el crédito barato en beneficio propio y no en beneficio de los trabajadores. Entonces,
Aquí lo que tiene que haber es una modificación del Código Penal en el sentido de que si es que ocurre este tipo de situaciones, debe haber pena de cárcel por cuanto lo que se está haciendo es rompiendo la buena fe y la confianza que la ciudadanía pone cuando paga sus impuestos. Lo que debe extenderse de igual manera a aquellas personas que roban el dinero que está destinado a los proyectos y a los programas de inversión. El mayor bienestar económico, Sergio, debe estar destinado a los trabajadores y bajo ningún punto de vista a la acumulación desmedida, acumulación económica desmedida de unos pocos, que es lo que lamentablemente sucede, y ese es un punto de disrupción que el gobierno de Fujimori, de Keiko Fujimori, debe demostrar públicamente, sanción pública mediante la legislación a aquellos, por ejemplo, doy un sector del mercado, agroexportadores que están siendo beneficiados con una serie de inafectación de impuestos, prórroga de impuestos, drawback, etcétera, que utilicen de manera inadecuada y no bajo una SUNAT que se demora una eternidad en hacer un tipo de fiscalización, sino bajo otros métodos, porque estamos hablando, Sergio, de un elemento fundamental, la confianza que tiene que tener la ciudadanía en el Estado. Quebrar confianza y la buena fe de la ciudadanía en el Estado implica que todos aquellos que de una u otra manera son perjudicados con este tipo de situaciones, voten por la izquierda o inmediatamente abracen discursos antisistema como la del señor Antauro, que no sé cómo se le ocurre que se tiene que fusilar a los homosexuales, se tiene que fusilar a los jueces corruptos y fusilar a medio mundo, porque si se trata de fusilar debe comenzar, bueno, casi comete un exabrupto, pero debe comenzar con toda la plana de todas las autoridades públicas, actuales por supuesto. Entonces nos quedaríamos sin ciudadanía. Un tema muy complicado. Por lo tanto, coincido contigo cuando mencionas que es un plan de gobierno muy interesante, pero si no está vinculado en todo sentido a las virtudes católicas, no estoy hablando de las virtudes cristianas, estoy hablando de las virtudes católicas que tienen en consideración la presencia del pecado original en las personas y la necesidad de la gracia del Espíritu Santo para que las personas sean virtuosas. De otra manera, creo yo que estaremos bajo intentos que no llegarán a un buen puerto. Gracias, Sergio. Bien, Alberto, solamente para agregar que en la página 4 del plan tiene un párrafo muy interesante sobre la pandemia. Dice, nos golpeó con dureza y dejó al descubierto nuestras debilidades como Estado. En solo unos meses, millones de familias volvieron a la pobreza. Muchos peruanos perdieron su trabajo. No pudieron acceder oportunamente a un servicio de salud. Se morían. No podían garantizar la educación de sus hijos. Yo tengo un nieto que sus 2 primeros años de experiencia de educación las tuvo que hacer en pantalla. Tuvieron 2 años sin ir al colegio. Y he conocido madres humildes que tenían un solo celular y prepago, ¿no? Para que sus 2 hijos pudiesen llevar a través del Canal 7 las clases. La verdad es que fue 2 años terribles que vivió el Perú. Y dice, no pudieron acceder oportunamente a un servicio de salud de calidad ni garantizar la educación de sus hijos. Eso es lo que doy constancia de eso. Fue la prueba más dura para el país. El Estado no estuvo cerca de las personas para resolver sus problemas. Y seguimos siendo, dice, un país que menos invierte en salud pública,
con índices más bajos de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes en toda Sudamérica. ¿Y qué hospitales hizo Vizcarra? No quedó ni uno. ¿Dónde están ni siquiera las sábanas de esos hospitales? ¿Dónde se fue esa plata? Es terrible. Se hicieron grandes negocios. Y conozco yo de un estudio que asesora bancos que recibió un préstamo Reactiva de $4 millones, porque tenían capacidad de crédito. ¿Para qué recibió $4 millones? Por especulación. Recibía 4 millones, los ha manejado financieramente sin pagar casi nada de intereses en un sistema como el peruano, en que los intereses son leoninos para la banca privada. Sí. Yo pienso que por eso tengo fe. No tengo fe en las personas, tengo fe en que estas metas que se proponen habrá que, no digo ojalá, sino hay que contribuir a que se logren. Hay que apoyar para que se logren porque son buenas aspiraciones. Sergio, si me permites, Sí. en ese sentido, para mí es un honor estar al lado tuyo y tratar estos temas de una perspectiva que que nuestros oyentes no la van a escuchar en ningún otro lado, porque permites tú que podamos explorar estos asuntos tan gravitantes. Lo que tú acabas de decir es un asunto que no es moco de pavo, ¿no? O sea, ese estudio de abogados que recibe $4 millones de préstamo de Reactiva, ese señor, el gerente general o los que tramaron esto de acá, deben estar muy preocupados por el fin de su alma, ¿no? Porque en el fondo ese tipo de especulación, para mí no me cabe duda que es un pecado mortal, porque le quitan el dinero que personas que, como tú bien has detallado, no podían ni siquiera comprar un celular, ¿no? No podían comprar un celular para poder estar, en mi caso personal, yo he tenido familiares que sus hijos dejaron de ir al colegio porque el papá perdió el trabajo. O sea, no se reinsertó y no podía pagar, al año siguiente no podía pagar la matrícula. Y sus hijos tuvieron que estar en otro tipo de enseñanza de internet, etcétera, para poder seguir y no perder los años académicos. Y no es broma. Y no es broma. Y cuando él fue a pedir el Reactiva, no lo calificaron. O sea, es ridículo. Sin embargo, esta gente que de alguna manera utilizó los Reactivas para simplemente especular, como tú muy bien lo has dicho, bueno, van a tener que, de alguna manera, rendir cuentas a Dios el día que se mueran, aunque lo quieran o no lo quieran, porque nosotros sabemos que esto es una realidad. Esto es una realidad. Van a tener que rendir cuentas a Dios respecto a estos actos inhumanos, realmente inhumanos. Eso quería comentar. Gracias. Sí, lo que dices es cierto. Acá, como decía mi abuela, todo se paga, en esta vida o en la otra. ¿No? Bueno, muy buenas noches a todos nuestros amigos del Centro de Estudios Santo Tomás Moro de Lima y hasta el próximo miércoles en Conversando los días miércoles con Tomás Moro. Buenas noches. Gracias. Nos vemos.